poca tierra, pero es un pueblo que Dios le hizo promesa a Abraham. Se dice que los judíos cristianos fueron los más favorecidos que huyeron hacia lo que hoy día se conoce como Petra. La religión nos lleva a Dios, pero hay muchas religiones y sabemos que cada cual piensa que esté lo más correcto. Comercializado el Evangelio de Jesucristo. Nos ayude Dios, mi pastor. Que tenga Dios misericordia. Saludos hermanos televidentes, qué bendición, qué gran oportunidad de poder llegar hasta ahí donde usted se encuentra a través del Ministerio TV Retorno. Muchísimas gracias a Aliento Visión, muchísimas gracias al doctor Víctor Tiburcio, a Ati Tiburcio, a todo este ministerio que hace posible que este programa pueda llegar. Siempre agradecemos su contribución, su donación, su ayuda y que usted pueda bendecir a este ministerio de televisión que está llegando a tantas personas. También quiero agradecer muchísimo a nuestro productor Jesús Durán, a quien de manera especial le bendigo por todo el tiempo que toma en producir este programa, editarlo. Así que Jesús Durán, muchísimas gracias. Hoy está conmigo el doctor Félix Méndez. Félix es multifacético, es profesor, es pastor, tiene su doctorado en divinidades, ejerce un apostolado de plantación de iglesia, hace obra misionera. Bueno, Félix, bienvenido. Qué placer estar contigo, compartir aquí. Qué maravilloso, reverendo Quitín, y gracias a todos ustedes que están allí conectados con este maravilloso programa. Qué bueno estar participando de la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate, es tan importante una temática que tú has hablado anteriormente, viviendo en el ahora de los que son competentes y que pueden trascender. ¿Qué entendemos por ese vivir en ahora de aquellos que son competentes y que pueden trascender? Deberíamos comenzar con definir algo. ¿Cuál es el ahora de Cristo? El ahora de Cristo es la eternidad. Por lo tanto, en todo tiempo Él se manifiesta en su ahora. Ahora, correcto. Él ha venido expresándose en ese ahora. Pero la iglesia tiene que comprender que nosotros no vivimos en el ahora de David. Nosotros no vivimos en el ahora de Jeremías. Ni de Nosotros Moisés, ni de los profetas. Nosotros estamos en el ahora de Cristo. Estamos en el ahora del Cristo que está en el trono. La operación de Cristo en la tierra, cómo hace avanzar su propósito eterno a fin de llevar a Él todos los que deben ser salvos. Dice que la creación del ser humano hace un paréntesis dentro de lo que es la eternidad. Dios desde el principio diseñó la eternidad sin principio y sin fin de días. Pero cuando se crea el ser humano se hace una interrupción en esa eternidad de Dios y por ende Jesús de Nazaret en la encarnación irrumpe dentro de ese cronos humano y ese Kairos divino aparece. Así es. El punto, digamos, el punto de quiebre del asunto donde está es que hay una hora terrenal que es el cronos, porque el cronos empieza desde el momento en que hay creación. Eso es así. Y la expresión de lo que Dios había diseñado lo trae a lo físico, ahora empieza el cronos, pero Dios no tiene reloj, Dios no usa calendario, porque Él es un eterno ahora. Entonces, los que estamos viviendo una hora terrenal somos nosotros. Pero es necesario que tengamos una identidad clara acerca de la hora del Cristo, porque la hora del Cristo es la expresión de la hora terrenal de la iglesia. Cuando Jesús dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Porque mi hora no ha llegado, mi tiempo no ha llegado. Y en otra ocasión dijo, ahora es el tiempo. Jesús de continuo estuvo manifestando dentro de lo que es su ahora y dentro de lo que es el ahora de nosotros. Perfecto, eso es totalmente claro. Y lo mismo tendríamos que trasladarlo al momento en que el Señor manifiesta en la cruz del Calvario lo que es la perfecta obra del Cordero de Dios, que le va a dar introducción a la hora de la iglesia. Porque la hora de la iglesia entra en expresión terrenal en el momento mismo de la obra de la cruz. ¿Consideras que la hora de la iglesia comienza el día de Pentecostés? Considero que totalmente la expresión de la hora de la iglesia empieza con el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, porque es quien transmite a la iglesia la vida del Cristo que está en el trono. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en el ahora que le toca vivir? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál ha sido la comisión? ¿Cuál es el deber de la iglesia? ¿Para qué la iglesia está aquí en este ahora? En primer lugar, la iglesia debe ser edificada por toda la administración competente que Cristo mismo lo ha hecho. Tú sabes, Cristo edificó y trazó 5 ministerios para que pudieran
ser los que participan de la edificación y del perfeccionamiento de los santos para la expresión terrenal, que es la obra del ministerio. Son los 5 ministerios que se cuentan en Efesios capítulo 4 versos 5, 11 en adelante. Exacto. Cuando te habla que constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, constituyó pastores y maestros. Pero muy interesante que el primero que se pone es el ministerio del profeta, y nos recuerda muy bien la mano de Dios operando. Recuerda que el dedo principal es el dedo pulgar, el dedo de la firma, el índice, el que señala, el dedo del corazón, ahí donde se introducía el alfiler para sacar la sangre, el dedo anular, porque es el que llevaba el anillo siempre, y el dedo meñique, el pequeño. Pero es interesante que finalmente aparece lo que es el maestro, el poimén con el didáscalo. Y el poimén con el didáscalo está representando no solamente al pastor con el maestro, pero son lo único que está la conjunción pastores y maestros. O sea, todo pastor debe ser un maestro, pero no todos los maestros pueden ser pastores. No necesariamente, son diferentes gracias. Lo que sí está claro para nosotros es que esas 5 gracias operan para que un santo sea verdaderamente perfeccionado en Cristo. La pregunta es, cuando tú usas el término esas 5 gracias, refiriéndote a esos 5 dones humanos, sí, porque vemos que se habla de los dones espirituales, pero aquí se está hablando de hombres o mujeres que Dios escoge para hacer el don de la iglesia. Significa que los pastores somos un don para la iglesia, los evangelistas son un don para la iglesia, los profetas son un don para la iglesia, los maestros son un don para la iglesia, y aquellos que fundan, establecen misiones, iglesias, son un don para la iglesia. Definitivamente, deben conjugarse. Es que de pronto a veces nos cuesta comprender esa parte. No puede existir un perfeccionamiento de los santos, que son más, porque en una casa ministerial, ¿cuántos pastores hay? Vamos a poner un número, hay 5 pastores en una casa ministerial. ¿Cuántos evangelistas hay? De pronto hay 1. ¿Y cuántos profetas hay? Bueno, reconocemos a 1 o 2. ¿Y cuántos son los santos que deben ser edificados? Y si son 500. O sea, el ministerio más grande es el de todos los santos. Y estas 5 gracias deben operar para que perfeccionen. La pregunta que uno se hace a veces dice, oye, pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Pero después me dice que estos 5 ministerios tienen que colaborar en la edificación y perfeccionamiento de los santos. ¿Por qué tienen que ser perfeccionados si Cristo ya los hizo perfectos? Ahí estamos el punto. En la hora de Cristo, su cuerpo, su iglesia, es celestial. La verdadera iglesia, en realidad, es una iglesia espiritual. Es una iglesia hecha por piedras vivas. No es un edificio hecho de hombres. Es la iglesia misma, la eclesía del Señor. Y esa eclesía es espiritual, pero esa eclesía está en un tabernáculo terrenal mortal, que es este cuerpo que tiene una mente que tiene unos conceptos que son humanos y terrenales y que tienen que ser removidos para que tú puedas operar desde lo celestial que realmente eres. Esa expresión terrenal es la que debe ser perfeccionada. Fíjate, muy interesante cuando estás hablando que ha puesto todo esto en estos tabernáculos. Él ha puesto su gracia, ha puesto su tesoro en arcas, ha puesto su tesoro en vasijas que se pueden en cualquier momento corromper y dañar. Pasemos este corte, en breve regresamos. Usted está viendo Retorno TV. Saludos, les habla el pastor Kitin Silva, junto a mi esposa, la doctora Rosa M. Silva. Somos los pastores de la IPJQ, la iglesia donde nadie es extraño. A usted que llega por vez primera, le damos la bienvenida a esta gran celebración. Y usted que ha sido miembro y visitante de esta iglesia por muchos años, también le damos la bienvenida. Hoy es el día que el Señor ha hecho, día para alegrarnos y regocijarnos en el mismo. Así que esperamos que va a ser una gran celebración y que su visita se repita. La próxima vez traiga a alguien a participar y a compartir con nosotros. Será mi bendición y la de Rosa poder estrechar la diestra, enseñar de confraternidad. Así que no se olvide, la IPJQ, la iglesia donde nadie es extraño. Muchas bendiciones. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Yo soy el pastor José A. Tejada del Ministerio Jesucristo Vive. Y quiero hacerte una invitación a unos de nuestros cultos. Estamos todos los martes y jueves a las 7:30 de la noche con 2 grandes celebraciones. Y los domingos
a las 8:30 de la mañana el culto de enseñanza. Es un culto de estudio bíblico donde enseñamos la palabra de Dios, y a las 9:45 continuamos con nuestro gran culto de poder y milagros. Te invitamos, ven con nosotros. Estamos en el 328 de la 68 Street en Gutenberg, Nueva Jersey. O puede llamarnos al 917-306-4115 o visita ministeriojesucristovive.com. Tú eres muy bienvenido, tú y tu familia. Somos la iglesia de la familia. Que la paz de Dios sea con ustedes y hasta pronto. Ya volvemos con Retorno TV. Jesucristo es el camino, es la vida y la verdad. Y a todo el que le ha creído, Él le ha dado potestad. A su ejército escogido y lo ha enviado en su lugar. Si el enviado no ha partido, ¿quién irá? ¿Quién moverá sus labios predicando salvación? ¿Quién impondrá las manos declarando sanación? ¿Quién dará testimonio del gran poder de Dios? ¿Quién clama de rodillas por la nación? ¿Quién irá? Iglesia, ¿quién irá por ti? Nunca habrá quien tome tu lugar. Hay que amar dando todo como Cristo te amó a ti. Sin amor, iglesia, ¿dónde irás? Iglesia de Jesucristo, iglesia del Señor. Tal vez estás afanada, cargada, enredada en pleitos y divisiones. Pero no es así como Cristo quiere verte. Él quiere verte de la siguiente manera: hincada de rodillas, tomándose las manos, con palabras sencillas, buscando más hermanos, siendo la luz que brilla, sirviendo sin descanso, porque aquel que se humilla por Dios será exaltado.
Usted está viendo Retorno TV. Entonces es muy importante que reconozcamos que estas 5 gracias, como tú le llamas, estos 5 dones humanos que han sido dados a la iglesia, es con el propósito de poder edificar y perfeccionar a los santos, o sea que han venido para organizar a la iglesia, dirigir a la iglesia, supervisar a la iglesia, enseñar a la iglesia, discipular a la iglesia y preparar a la iglesia para el pronto retorno de Jesucristo aquí en la tierra. Me llamó la atención cuando dice que hay muchos pastores. En muchas congregaciones quizás hablamos del pastor y el pastor asociado o el pastor, el asistente pastor. Pero en otras congregaciones aquel que es el director de los jóvenes, la directora de las mujeres, el director de los caballeros, son llamados también pastores. Por ejemplo, en nuestra congregación tenemos los directores de ministerio, pero en mi mente, al igual que en la mente y el corazón de mi esposa, siempre los vemos como el pastor de ese grupo. Yo le digo al doctor Felipe Vargas, tú eres el pastor de los varones, le digo a la directora Vivian García, tú eres la pastora de esas mujeres, le digo a Janet y a David, ustedes son los pastores de los jóvenes, porque creo que en el cuerpo de Cristo tiene que funcionar un equipo pastoral. Y me gustaría que tú en tu experiencia nos hables sobre esa importancia de tener ese equipo pastoral. Es maravilloso porque nosotros nos hemos enseñado a la tarea pastoral desde la perspectiva cuidado, es el cuidado de la grey. Pero cuando miramos más esta conjunción de gracias, tenemos que saber que el mover expansivo, o sea, si nosotros como pastores entrenamos a unas personas para que puedan tener esa expresión correcta, para que sean perfeccionados en Cristo, la pregunta es, ¿cómo los dejamos quietos? Lo ideal es que la gracia del evangelista empiece a movilizar la casa. Lo ideal es que el profeta, que es conforme a profeta, no a Jeremías, no, el profeta del nuevo pacto. Y correcto. El profeta del nuevo pacto visiona entonces trazados puntuales de Dios para el ahora. ¿Qué quiere Dios que la casa haga ahora? Y con lo que tenemos, con lo que ha sido edificado, ¿hacia dónde nos movemos ahora? Porque el ahora tiene una connotación. Y es que el ahora solo se puede definir cuando alguien pronuncia la palabra ahora. Es decir, nosotros tuvimos un ahora cuando el programa empezó, pero este es otro ahora. Sí. Cuando yo digo ahora Félix habla de, ahora Quitín habla de, entonces estamos diciendo porque es consecuente con lo que ya ha pasado. Que el ahora se establece en el momento presente. Entonces uno tiene que mirar. De ahora. Perfecto, lo dice. ¿Cuál es el ahora? Tenemos una iglesia en la que hemos edificado y hemos crecido y tenemos detectadas gracias y dones que van a ser operativos para un ahora. Sí, que hablar del ahora es pensar quizás lo que vemos en el Antiguo Testamento se repite muchas veces en el caso del patriarca Abraham, el allí de Dios. Sí. Y allí, y vuelve, y allí levantó, y allí abrió un pozo. Entonces nosotros descubrir ese ahora en el cual nos toca a nosotros ministrar como iglesia las grandes responsabilidades, pero que entendemos como llevar a los santos a la perfección. El término griego es teleío, ¿sí? Tú sabes que teleío es cuando Jesús dijo, consumado es, dijo en griego, tetelestai, y era como al final de una película que se llama teleío, alcanzar la sazón de algo que se aprueba, de algo que ha pasado la prueba. ¿Cómo llevamos a los santos a esa perfección? Bueno, es lo que venimos conversando. La casa tiene que tener personas en que esa multiforme gracia repartida se va como agrupando. Es decir, estos dones operan para una operación evangelística. Correcto. Donde hay, bueno, podemos decirle el pastor de evangelismo, no hay problema con eso. Es el pastor de evangelismo, es el que cuida y moviliza a la gente. Pero él tiene un reconocimiento de las gracias que están en la casa y él dice, yo agrupo esta gracia para que la casa tenga expansión y multiplicación efectiva. Pero ahí está el maestro y el maestro dice, bueno, yo conozco a otros que tienen perfiles de esa multiforme gracia con los que yo puedo hacer un lindo trabajo de enseñar la doctrina. Y entonces el profeta dice, bueno, yo puedo trabajar para que los que proclaman en la adoración tengan un sentir edificador y no simplemente de decir canciones. Voy a decir algo con respeto, pero como para entenderlo. Dejemos de adular a Dios para poderlo adorar. Yo puedo tener una alabanza que adula a Dios y le dice un montón de cosas lindas, pero no lo está adorando. No lo está adorando. A no ser que haya un fluir profético en la casa reconocido por la pastoral
que organiza eso y lo que hacen ellos es generar unas atmósferas no externas, sino espirituales, para que el entendimiento de la palabra y de todo lo que estamos operando en la casa nos una. Es que es lo que hacían los demonios. Yo sé quién eres, Jesús de Nazaret. Yo sé a lo que has venido. Y de momento había como una especie de adulación, lo que precisamente estaba haciendo aquella muchacha en Filipo, que estaba poseída y estaba en un espíritu de adulación, tanto a Pablo como a Bernabé. Y Pablo descubre esa adulación. Entonces es posible que a veces uno esté adulando demasiado al Señor, pero no lo está adorando. No lo está adorando. Dice muchas cosas buenas acerca de Él, habla bien de Él, pero no hay una comunicación del corazón y una verdadera adoración. Tú eres un adorador, tú eres cantante, tú eres músico, has hecho varias producciones. Dicho sea de paso, me gustaría que mencionara algunas de esas producciones musicales, porque ¿quién más que tú para hablar con tanta autoridad de lo que es tratar de adular con un cántico y adorar con un cántico a Dios? Por favor. Claro que sí. En este aspecto, yo no puedo ser un genuino adorador de alguien a quien no conozco. Y yo no puedo conocer a Jesús desde la perspectiva, como hacíamos un comentario hace un rato, yo adorar a Jesús porque es carpintero. O sea, el Cristo de la gloria es un carpintero. Si yo comienzo a proyectar una adoración hacia un carpintero y haciendo yo mi propia conclusión, que el que está en el trono ahora edifica su iglesia como si fuera un carpintero, eso honestamente es teológicamente firme. No. O eso es una expresión que se nos ocurrió, que nos pareció bonita, pero si no es conforme a la verdad del Cristo, realmente no edifica. Sí. Entonces, cuando hablamos de estos términos, lo que estamos diciendo es, no puede ser que una persona es un ministro de alabanza porque canta bien. Tendría que ser una persona que tiene esa habilidad dada por el mismo Dios, pero además conoce al Cristo que se adora y entendería entonces cómo Él lleva a la congregación de los santos y participa de esa edificación, proclamando cosas que afirman la identidad de la iglesia, que proclaman al Cristo en su verdadera plenitud y no al carpintero de Nazaret. Fíjate, muy interesante, porque eso es entonces no trascender, quedarnos viendo a un Jesús en el año 30 o antes del año 30, ver a un Jesús de Nazaret, verlo como un carpintero, pero ya no tenemos que verlo más como un carpintero. Él fue un carpintero, pero llegó el momento que dejó atrás la función de la carpintería para dedicarse a ese reino y a ese trabajo mesiánico, para morir por nuestros pecados, y ahora ha trascendido y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y como dice el credo de la iglesia, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, en el credo niceno. Entonces a veces aún en nombre que le damos a ciertos ministerios estamos limitando. Por ejemplo, he sabido algunos que le ponen simplemente centro familiar o centro de fe. Parece que lo único que enfatizar es la fe. Entonces muchas veces los nombres pues ayudan, pero a veces los nombres pueden limitar. Por ejemplo, alguien que le ponga, sale de una iglesia herido y ya le pone a la iglesia Éxodo, porque salió de la iglesia herido. Y escuché un nombre tan raro que no los quiero de mencionar, que han tomado hasta del hebreo, que no hacen ningún sentido. Definitivamente, porque en ese conocimiento real de Cristo es que hasta los nombres de las operaciones que Él nos da tienen que ser consistentes, coherentes. Me gusta eso, tiene que ser consistente. Coherente con todo el asunto. Entonces, nada, es mirar que sí, podemos llamar, para continuar con lo que venimos diciendo, sí, llamemos a el pastor de parejas. Sí, pero el pastor de parejas está edificando por lo menos algo que entiende por la fe, que es sombra y figura del misterio entre Cristo y su iglesia. Si un pastor no entiende eso, ¿a qué se va a dedicar? A dar consejitos de psicólogo, pero eso no opera para la nueva creación. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Agradezco muchísimo al doctor Félix Méndez, pastor, teólogo y conferencista. Y Félix, da una palabra final a aquellos que no conocen a Jesucristo. Creemos que esta es tu hora y por lo tanto tú tienes que acercarte humildemente a ser afectado por la palabra a la que el Señor te está exponiendo. Y ya te queda claro, es un Cristo vivo, tienes un Cristo entronizado que como va a operar Él no es por lo que tú hagas como para Él, sino por lo que Él ya hizo por ti. Es tener el entendimiento en la fe de esa perfecta gracia en la que no depende de nuestras acciones, sino de lo que Él ya hizo.
y enterarte para que tu fe sea cierta y permanecer por el Espíritu Santo que también te será dado, porque así es el diseño del Dios glorioso. Muchas gracias, mi gente. Será hasta un próximo programa aquí en TV Retorno. Este servidor, Quitín Silva Bermúdez. Usted está viendo Retorno TV. Hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Paz a vosotros. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca acá tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mi Señor y mi Dios. Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Usted está viendo Retorno TV.